Hoy vamos a ver el cuarto de hora de Francia antes de la Revolución, la misión geodésica, la medición de la Tierra, la expedición de Laponia y el tiempo de los Borbones en España. Antes de los días navideños, de la pausa de las fiestas que hicimos en esta época de fin de año, estábamos hablando de las ideas de la Ilustración y de la enciclopedia. Y estábamos hablando de cómo la enciclopedia compendiaba el conocimiento de una época con el fin de popularizarlo y hacer valer los derechos mediante el conocimiento y entendiendo de qué le están hablando a uno y qué derechos son los que uno tiene a partir de estas historias. Y las ideas de la Ilustración estaban generando todo el concepto de ciudadano. Las ideas de la Ilustración también tienen una parte del discurso que van a tomar los reyes de la época, y es la parte de la razón. En las ideas de la Ilustración hay varios componentes. Uno es la libertad, la autodeterminación de los pueblos, los derechos del individuo, del ciudadano, de la integridad, que es, digamos, la parte revolucionaria, la parte que llevaría a las independencias en Estados Unidos, a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, que es todo el contenido de la libertad. Pero también tiene otra parte, que es la razón. O sea, la razón como instrumento para dirimir todas las acciones humanas. De la razón sacaron los gobernantes lo que se llamaría el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado era que un gobernante tendría tales poderes, no de la divinidad, porque esto ya logra ser bastante cuestionado, sino de la razón a través de la cual gobernaba. O sea, que sus leyes y sus actos de gobierno estaban inspirados en dictados de la razón. Es decir, que el tipo no iba a pedir cosas absurdas, ni que iba a ser arbitrario, sino que la razón debería ser un criterio y una medida para el gobernante, una medida según la cual él debería ser obedecido, precisamente porque gobernaban de manera que estuviera de acuerdo con la razón. Este pensamiento del despotismo ilustrado es lo que va a llevar a Catalina la Grande en Rusia, por ejemplo, a desarrollar un proyecto enorme. Ella va a estar con Voltaire, ella va a conocer a la gente de la Ilustración, a los enciclopedistas, ella va a ayudar a Diderot, y ella va a beber de las fuentes del mundo de la Ilustración, pero no para la libertad de su pueblo, ni mucho menos, sino para la construcción de una clase inteligente en Rusia. Así ella va a crear las condiciones para que casi un siglo después de su existencia llegaran a producirse la mayor generación de escritores que Rusia le haya dado nunca al planeta. Hay que ver que Rusia ha dado muchos. Una inteligencia que fuera capaz de conservar la obra de modernización de Pedro el Grande. Entonces, eso está pasando, y este fenómeno de los gobernantes metidos en razón, por la razón, es lo que se llama el despotismo ilustrado. O sea, que ya no estaba la arbitrariedad real como tal, porque la razón se había vuelto también un instrumento de gobierno. Entonces eso hace que haya muchos intereses científicos, que haya muchos intereses en descubrir el mundo, en conocerlo, en medirlo, y que haya empresas de la corona que estén dispuestas a financiar tales proyectos. El mundo de la razón y el mundo de la Ilustración le abre las puertas a la ciencia. Y la ciencia se va convirtiendo en una epopeya y en una utopía. Hoy por hoy, cuando estamos viviendo los desastres del exceso de la ciencia, podemos ver con bastante escepticismo sus avances y sus progresos. Pero cuando esto se estaba inventando, esto era la maravilla total. Entonces, esta va a ser una época de grandes descubrimientos científicos y va a ser una época de grandes exploraciones. Entonces, la primera parte de las exploraciones la habían hecho los españoles
porque los españoles rápidamente se unificaron, rápidamente se unieron en torno a la corona, al catolicismo, o sea, resolvieron una serie de problemas una vez expulsaron a los judíos y a los moros, que fue, también se armaron otros, ¿no? Porque los judíos y los moros eran los que tenían el conocimiento de la tierra, de la ciencia, de un montón de cosas, sin los cuales se quedó la corona española cuando nació como Estado Nacional, y de eso hasta nosotros pagamos consecuencias. Pero entonces resulta que España no tiene problemas internos profundos, mientras que Inglaterra y Francia se van a despedazar en las guerras de la Reforma y la Contrarreforma, como habíamos visto en su momento. El tiempo que Inglaterra y Francia se habían gastado en resolver los conflictos religiosos, España se lo había gastado en crear el gran imperio de ultramar. De manera que ella lo hace, y cuando los otros se pellizcan, 1, 2, 3 por mí, eso ya lo tienen España y Portugal, que habían hecho la vuelta primero. Eso le va a dar mucha piedra a los ingleses y a los franceses, porque van ahí como es que todo es para ustedes. O sea, y entonces que ahí hay una línea que se llama Tordesillas, y eso, la mitad del ponqué para los españoles, la otra mitad del ponqué para los portugueses, y nosotros qué, y como por qué no. Entonces esto va a generar agrias rivalidades, y es el origen de la piratería. Es precisamente por eso que los ingleses van a proponerse montarla de piratas como una forma de sabotaje y de pillaje contra el flujo de oro y de riquezas que está saliendo de América para España. Dice, bueno, si no nos deja participar en Ponqué, por lo menos se la complicamos. Y se la vamos a complicar a través de los piratas y de los filibusteros y de toda esa época, y es cuando los mares se infestan de piratas, y esto era una política, digamos, de la corona. O sea, unos estaban con un aval explícito que era lo que eran los corsarios y lo que se llama la patente de corso, y otros lo estaban con por su cuenta y riesgo, pero a lo bien. A la final todo el mundo estaba en la misma vuelta, que era complicarle la vida a España. Entonces, mientras tanto, cuando ya va pasando todo el tiempo, empiezan a buscar, los ingleses y los franceses van a encontrar la manera de explorar la parte que los españoles no tienen, y es toda la parte del norte. Entonces, esto había empezado desde Francisco I, pero las guerras de la Reforma y la Contrarreforma habían hecho muy difícil continuar con las expediciones. Se armó el polvorín en casa, y entonces había que resolverlo. Pero desde ahí está arrancando Cartier, y después va a arrancar Champlain. Y Cartier y Champlain son los que van en últimas a navegar y a conocer el Canadá. Y ellos van a buscar en el Canadá lo que no pueden tener en España directamente, en América Latina directamente, en América del Sur directamente, porque por el bloqueo español. Entonces hay una parte que se están subiendo por allá y van a navegar el San Lorenzo, y lo van a llamar así por el descubrimiento, porque lo conocieron el 10 de agosto, día de San Lorenzo, y lo van a llamar Nueva Francia, y es todas las historias que habíamos alcanzado a ver de cómo se habían establecido en una colonia francesa que ellas llamaban acadios, y que de ahí venían los acadios, y cómo cuando fueron expulsados por los ingleses van a atravesar el Mississippi hasta llegar al sur. Entonces hay una parte que se está explorando en el Canadá, y resulta que hasta ahora habíamos tenido, digamos, unas relaciones ahí bastante peligrosas con España, pero ahora la torta va a voltear completamente. Ahora los franceses se van a hacer aliados de los españoles. Francia, bajo el régimen del absolutismo monárquico, se va a convertir en la potencia hegemónica de la Europa continental. O sea, van a llegar donde querían llegar, a la pomada. Van a estar en toda. Van a ser el país, la nación más poderosa de Europa, más grande, más tremenda. Van a vivir su cuarto de hora. ¿Sí? Van a estar en toda. Y en ese momento, su rival, su verdadero rival es Inglaterra. Inglaterra es el enemigo. Y como Inglaterra también es el enemigo de España, esa doble enemistad
de Inglaterra con Francia y con España los va a terminar haciendo aliados a estos dos que habían tenido tanta cosita y tanta pelea. Poco a poco la balanza geopolítica se va a inclinar hacia una alianza de Francia con Inglaterra que va a durar bastante. Va a durar bastante porque esto es más o menos desde 1740 hasta 1810 hasta la invasión napoleónica a la península, que con la fractura del Imperio Español, pero mucho más noche. Entonces Francia se empieza a volver un poder descollante y ahí es cuando se va inventando la modernidad. ¿Y cómo es la que se inventa la modernidad? Pues es la primera que se moderniza. Y como es la que se está inventando la ilustración y la ciencia, pues la va a desarrollar. Y es cuando estamos hablando de las matemáticas de D'Alembert y de la química de Lavoisier. Sí, estamos hablando de una época en que Francia está rindiendo una producción intelectual y científica importantísima. Una cantidad de factores se unen para generar este tipo de cosas. En ese momento se va, digamos, esta alianza que después va a ser militar, empieza siendo también una alianza cultural. Y ahí en ese momento es cuando los franceses, con Aeto de Perro y Despacito, le van a pedir a los españoles que si les permite entrar en los territorios que estaban totalmente vedados para los ingleses y en general para el resto del mundo, a medir la tierra. Que ellos necesitan medir la tierra, que si ellos están creyendo sí en los experimentos de Newton y en los resultados que Newton dio, pero hay una cosa que no me cuadra, es que parece que la Tierra no es una esfera, sino que la Tierra es, o sea, no es una esfera equidistante del centro, sino que a los lados parece ser que es un poquito aplanada, un poquito, digamos, no es perfectamente redonda, sino que es achatadita hacia los lados, como en la barriga. Eso me hace tener que averiguar qué pasa con eso. Vamos a averiguar eso. Vamos a medir una línea que es el centro de la Tierra. Y esa línea que es el centro de la Tierra la vamos a llamar el Ecuador. Y vamos a armar una expedición para eso. Y a eso se le va a llamar la misión geodésica. Y es en ese momento de la historia cuando vienen de allende los mares de esta Francia, van a llegar por un lado Boucher y la Condamine. La Condamine es importantísimo porque es el jefe de la expedición, ¿sí? Y acá se van a encontrar con Ulloa, que es español, con Jorge Juan y con Maldonado. Maldonado es un tipo importantísimo porque Maldonado es un hombre nacido en estas tierras que tiene un gran conocimiento de la naturaleza, que es un científico, un hombre de gran mirada que le cae como anillo al dedo a la Condamine. Y van a crear lo que se llama la misión geodésica. Y esa misión geodésica, que tiene como objetivo medir la Tierra y trazar la línea del Ecuador, va a hacer lo que a la postre le vaya a dar a los quiteños las ideas de la Ilustración, con la cual ellos van a hacer su propia rebelión, mucho más adelante en 1810 cuando se den las rebeliones en América, porque estas ideas les han traído la ciencia, pero también les han traído la libertad. Quito, que estaba encerrada en las montañas, aislada en ese momento del mundo, va a quedar de un territorio lejano, rodeado de unas montañas y aislado del planeta, a convertirse en el centro del mundo. Ellos serán la mitad de la Tierra. Y eso es una vuelta. ¿Cómo era importante esa vuelta que su país se llama así? Por la misión de la expedición geodésica. Ellos hoy se llaman el Ecuador. Por eso. Entonces van a llegar acá y van a enfrentar toda clase de condiciones de la selva, de los moscos, de todo, y además la vuelta de la Condamine va a ser larguísima porque él después se va a meter por el Amazonas, después mucho tiempo después de que lo hubiera hecho por primera vez Orellana, y va a haber una madame, la Madame Godin, que era uno de los jefes de la expedición. Madame Godin se va a encontrar con su marido, va a pedir por favor a la corona que le permita atravesar la tierra. Va a salir con una expedición que son Joseph, que son los geógrafos, que son los hermanos de él. Esa expedición va a tener una tragedia terrible, los van a abandonar en la mitad de la selva, la mayoría de la expedición van a morir.
finalmente Madame Godin, en una odisea de esas que uno no se imagina por qué no han hecho miniseries, con un tesón va a sobrevivir para encontrarse con su esposo, y esto va a ser una de esas epopeyas de mujeres en esta época que uno no se imagina el grado de heroísmo que esta mujer tuvo para sobrepasar todas las dificultades, en la diezma de todo el mundo, la muerte de todo el mundo, y lograr llegar allá y reunirse con su esposo, con lo que daría fin a la misión geodésica. Esta misión además era increíble porque ellos lo que querían era, ya cuando lograron medirla con todos los problemas, iban biólogos, iban científicos, iban de todo, y eso les pasó, hubo cualquier cantidad de disputas, hubo problemas también con los españoles les dejaron entrar allá, pero los españoles eran españoles, o sea, era el imperio. Ya cuando tenían todo listo, cuando lograron medir la tierra, querían hacer unas pirámides con la flor de lis en la punta de la pirámide, que es el emblema de Francia, en nombre del rey de Francia, en nombre de Luis XV. Entonces dijeron, no, en Luis XIV. Entonces dijeron, no, momentico. Una cosa es que se les permita hacer la medición, una cosa es que se les colabore, que se les coopere, que se les preste la gente, y otra que le vayan a poner la flor de lis y le vayan a poner el nombre del rey de Francia, y que ni siquiera le den los créditos a los españoles cuyo territorio ellos poseen y les dejaron a ustedes entrar de puros regios y queridos. Pues no. Entonces les van a desbaratar sus pirámides, porque tampoco, o sea, no se puede pasar usted así de avión, tampoco. Eso les pareció una avionada a los españoles, porque pues finalmente eran huéspedes porque esas tierras estaban concedidas por el Papa a Portugal y a España. Pues entonces por eso era que les decían, que los ingleses les decían, hágame el favor y me muestra dónde el padre Adán le firmó a usted que esas tierras eran de usted. O sea, nadie reconocía. Imagine cómo van a reconocer, en el caso de los ingleses, un decreto que da el Papa, que dice que las tierras de América son de los españoles y de los portugueses, cuando los ingleses lo que han hecho es romper con el Papa, ¿me entiende? Entonces no lo reconocían. Entonces, en el caso de los franceses, que se fueron por las buenas, que intentaron y que también eran católicos y que también obedecían al Papa, sí, se puede, pero no vaya a ser usted pues que ponga la flor de lis y no reconozca al rey de España, ni siquiera, porque es que todas estas tierras son del rey de España. En ese momento era considerado así. El asunto es que finalmente no se hacen las pirámides, pero sí se mide la tierra, y la importancia de medirla por el Ecuador era que por África no se podía entrar. Ellos ya habían bordeado las costas del África y no se podía entrar. Tampoco se podía hacer por el Amazonas, porque era más impenetrable aún. Después lo haría la Condamine del Loco, pero la misión no podía entrar por allá. Entonces la idea era medirla por Quito, y es así como Quito, primero Guayaquil, que llegaron allá, y luego Quito, se van a convertir en el centro de la tierra y a crear el país del Ecuador. Pero también al mismo tiempo se está haciendo una expedición que va para Laponia, o sea, que va para los polos. Entonces los franceses en este momento están haciendo expediciones que buscan la Antártida, que buscan los polos, la Laponia, una parte del África que empiezan a circunnavegar. Van a medir la tierra y van a conquistar una buena parte del Canadá. O sea, el tamaño de lo que está pasando, los geógrafos que están mandando, además es una pelea con Inglaterra, cabeza a cabeza, porque los ingleses están creando la gran sociedad real de Londres, y también ellos están con el capitán Cook y con todos los científicos mandándolos por ultramar. Entonces los franceses mandan los suyos por el otro lado, y finalmente estas tierras se van a abrir es a los hombres del sectante, a los hombres de los... No son los arcabuces los que nos van a dar la dimensión de esta tierra. Los que nos van a dar la dimensión de esta tierra son los científicos, son los geógrafos, son los botánicos, son todos aquellos que vinieron con el interés de entender la ciencia, y fueron ellos los que, con las ideas de la Ilustración y el clima de la época, darían pie para la llegada de la expedición botánica, para las figuras como el sabio Caldas. Y esa expedición botánica a nosotros nos daría también un componente muy importante de empezar a valorarnos, de empezar a entendernos en una geografía descomunal, magnífica, inmensa, maravillosa.
empezar a sentir un orgullo de pertenecer a una tierra tan rica y tan fantástica. Nos enseñaron a mirarnos a través de ese tipo de expediciones, y eso nos generó unas ideas de propia valía que se construyeron a partir de estas misiones científicas, que estaban inspiradas también por las ideas de la Ilustración. Era un momento en que el hombre miraba al planeta con ojos de extrema curiosidad. Estas misiones van a hacer que personajes como Pedro Maldonado, para los ecuatorianos, y para nosotros el sabio Caldas, vayan a ser aquellos que nos miren desde la ciencia y desde la propia valía de nosotros como geografía y como continente. El mundo se va ensanchando realmente. Se están midiendo las latitudes, se están midiendo las longitudes. Francia decide ser una potencia de verdad y va a crear una armada poderosa y gigantesca que sea capaz de manejar estas expediciones y que por lo tanto rivalice con la inglesa. Entonces, para que Francia pueda hacer todo eso, se pueda expandir por los Países Bajos, por Bélgica y por Holanda, se puede hacer toda la vuelta en el continente, tienen que haber cambiado mucho las circunstancias con España, porque acuérdese que España estaba unida con los Austrias, y entre los Austrias y los españoles atenazaban a Francia en el continente. La tenían ahí como una horqueta de lado y lado, y Francia había tratado de sobrevivir a esa llave a través de diferentes alianzas, incluso hasta con los turcos, aunque fueran musulmanes si era necesario. Pues ahora una cosa fundamental cambió, y es que la dinastía que había tenido esta alianza entre los Austrias y los españoles, las diferentes casas, ahora se acaba. Y va a subir un tipo que es el nieto de Luis XIV. Y ese nieto de Luis XIV es un Borbón. Y va a subir al trono de España. ¡Tatán! Entonces, al subir al trono de España, España y Francia son de los mismos. Están gobernados por reyes Borbones. Entonces se vuelven llaverías, se vuelven parces y aliados después de haber sido tanto tiempo enemigos. Y eso es lo que le da a Francia, de hecho, le quita a España de encima, ¿sí me entiendes? Se la quita del cuello, que era donde la tenía cuando estaba con los Austrias, y se le suaviza ese cuello y arranca a moverse. Y así es como en España llegan los Borbones al poder. Esos Borbones que están todavía, porque el que hoy es rey de España se llama Juan Carlos de Borbón. De estos arrancan de la rama que viene del nieto de Luis XIV. Entonces, y esa alianza va a ser muy importante y se va a mantener a pesar de la mismísima Revolución Francesa, hasta cuando ya Napoleón invada la península, y ahí eso ya sea otro al cantar, pero eso, para esto falta un rato. Entonces, ahí es que se empiezan a hacer migas. La misión geodésica y toda esta fiebre expedicionaria y científica francesa va a crear las condiciones de un acercamiento cultural para lo que luego va a ser una alianza militar entre España y Francia. Es decir, primero empieza por estas aproximaciones científicas, por estos permisos para mirar el mundo, ese mundo que los españoles ya habían rápidamente sometido a sus dominios, y digamos con respecto a las demás potencias, porque era que cuando se descubrió el Nuevo Mundo todo el mundo andaba encantadísimo, no, pero qué maravilla, después no, pero el Nuevo Mundo sí se descubrió, pero no es para España y Portugal, no, pues ¿cómo así? Entonces cada cual va a buscar la manera de hacerse al Nuevo Mundo. Entonces se hacían por las orillas, o sea, como no podían entrar directamente, entonces se hacían por las orillas. Entonces Francia, antes de todas estas alianzas, estaba buscándole el modo, y buscándole el modo fue que se fue metiendo en las Antillas.
Sí, porque, o sea, todo el mundo estaba buscando mordisquitos del continente, ya que no podía entrar directamente. Entonces los holandeses se metieron con las Antillas holandesas, los ingleses se van a meter con Jamaica, los franceses se van a meter con Haití, con Martinica, con Guadalupe. Sí, todo el mundo se va a meter con un pedazo, por eso es que hay tantas Antillas de diferentes orígenes culturales. Y por eso es que las Antillas de cultura española son finalmente Cuba y República Dominicana y Puerto Rico. Lo demás son en general Antillas de habla inglesa o de habla francesa o de habla holandesa, porque son las batallas que van a empezar a desarrollar las otras potencias por un mordisco de la América. Entonces el Caribe se va a volver tan diverso, tan rico, tan especial y tan sabroso por todas esas mezclas de los pueblos que llegaron allá. Y bueno, y África, ¿no? Toda el África que va a ser llevada en la tragedia de los cargamentos de esclavos. Entonces resulta que así era como se han planteado las cosas cuando la rivalidad con España era tan fuerte. Pero ahora que se van a acercar, ahora que se van a volver aliados, se pueden hacer estas expediciones directamente al continente y entonces se puede medir la mitad de la tierra, cosa que no se hubiera podido hacer en tiempos de los Austrias porque no había habido manera de llegar a ese acuerdo con la corona española. Entonces, poniéndonos ya de acuerdo los franceses con los españoles para motivos básicos y fundamentales, que es un enemigo común, la guerra va a ser a muerte contra los ingleses. Franceses e ingleses ahora sí, de verdad para Dios se van a cascar. En todas partes, en todos lados, de todas las formas posibles. Y esta guerra entre los franceses y los ingleses va a tener múltiples escenarios a lo largo del planeta, a lo largo y ancho. Porque en la medida en que los franceses se vayan extendiendo y vayan creando dominios en diferentes zonas, los ingleses también lo están haciendo y en cada zona donde lleguen unos y otros van a armar el tropel. Entonces en el Canadá es donde las guerras van a ser más duras. En el Canadá los ingleses y los franceses se van a enfrentar en serio porque son los que se están rivalizando el control del mundo, del nuevo mundo en el norte. Y allá los iroqueses y los algonquinos van a tomar partido por los franceses y por los ingleses, van a librar unas guerras muy grandes que a la postre va a terminar haciéndole mucho daño al mundo indígena porque se van a involucrar en guerras europeas que no son de ellos. Eso lo veremos en su momento cuando estemos mucho más adelante contando historias del Canadá, pero es digamos como empezaron a hacer ellos. Ahora, la idea era de todas maneras ganar las batallas por la exploración. Y una de las razones por las cuales los franceses llegaron al Canadá era porque pensaron que allá había un canal que los podía comunicar con China. Y le decían la Chine, de todas maneras, aunque no encontraron la China sino el río San Lorenzo. Inclusive cuentan de uno de los exploradores franceses que se fue disfrazado de chino, hablándole chino a los iroqueses y los iroqueses lo miraban y se morían de la risa y dicen, mírame a este man. Dice que aquí todo chino, ¿a quién le estará hablando? Porque acuérdense que el fantasma es la India, la China y el Japón, no es Oriente. Que nosotros nos decían Catay y Zipango, que nos decían indios porque pensaron que llegaban a la India. Entonces, dentro de ese orden de ideas, pues como esos lagos y esos ríos en el Canadá son tan gigantescos, ¿a usted quién le dice que eso no es un mar? ¿Quién le decía que el Amazonas no era un mar? ¿Quién le decía que el Río de la Plata no era un mar? ¿Quién le va a decir que los grandes lagos no son un mar? Pensaban que era un pasadizo secreto hacia la China. Y en las historias más increíbles de fríos y de inviernos y de hielos y de cazadores de pieles, Cartier y Champlain van a crear el Canadá y van a fundar, cuando vieron un momento en que ven una montaña tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan sagrada, tan maravillosa que no lo pueden creer.
y ese monte es un monte real, y ahí se va a quedar por esa montaña Montreal. Y ellos van a fundar Quebec. Y el mundo francés en el Canadá empieza en esta época de las grandes expediciones. Entonces, para armar esa guerra, van a tener que cobrarle muchos impuestos a la gente, muchísimos impuestos, porque la guerra, ¿quién la paga? El pueblo es el que paga la guerra con impuestos. Entonces eso se lo van a clavar es a los franceses, al pueblo, a la gente de a pie. ¿O usted qué cree? ¿Que la nobleza es la que nos va a pagar esta guerra teniéndola como la teníamos en Pachangá, en Versalles? Señor, me la van a pagar la gente de a pie, la que trabaja. Entonces eso en un momento dado se nos va a complicar. Entonces, hay dos ejes en Francia: Versalles, que es la corte; París, que son las ideas. París es la ciencia, el movimiento, las ideas. Por eso la enciclopedia, cuando estábamos contando las historias de los enciclopedistas, la define como el corazón del mundo, como el sitio donde han salido hombres más brillantes que en todo el resto de Francia. Y es desde ahí y desde esta época que los franceses empezaron a sentirse el rey, el corazón del mundo, como que todavía les pasa eso. Igualmente les pasa a los ingleses. Entonces, esta guerra de los franceses y los ingleses va a llegar a extremos, como que los franceses, cuando la revolución americana estalle, vayan a apoyar a los Estados Unidos en su proyecto de independencia contra Inglaterra, porque sus enemigos son los ingleses. Entonces por eso van a estar apoyándolos allá, y eso va a ser, digamos, se van a meter en muchas guerras tratando de combatirse con los ingleses, porque los ingleses, después de todos los asentamientos franceses que se hicieron en Arcadia y en Nueva Francia, los van a sacar de ahí. Y entonces ellos van a sacarlos de una manera terrible, y ellos se van a tener que venir por el Mississippi hasta Luisiana, que era lo que habíamos visto cuando hablábamos de la comida cajún. Y esa sacada de ahí a ellos les va a dar mucha bronca. Por eso cuando los Estados Unidos se intenta independizar de ellos, los primeros voluntarios para ayudarlos en esa vuelta van a ser los franceses, con Lafayette, que va a estar allá metido. Entonces, estas guerras van a llevar, como les digo, a muchísimos impuestos. Y eso va a hacer que también España, para sostener la caña y todo eso, y para estar en esta época, también tenga las reformas borbónicas y también vayan a cobrar muchos impuestos. Y también los ingleses, para financiar la guerra contra Francia por los territorios del Canadá, van a tratar de someter a las colonias americanas a una profunda tiranía, digamos. Van a intentar dominarlas cuando nunca las han dominado, porque esos eran empresas independientes, y les van a pedir una cantidad de impuestos para sostener esas guerras por los territorios del Canadá contra Francia. Y esos impuestos, como el impuesto al té, es lo que va a llevar que los americanos del norte le hagan un boicot al té y lo arrojen al mar y empiezan a consumir café. Y el boicot del té es lo primero que va a detonar la revolución americana, la revolución de los Estados Unidos. Entonces, todo esto va a ser por un problema de impuestos. Cuando las reformas borbónicas armaron el lío de impuestos tan grande en la América española, fue cuando aquí se dio lo de los comuneros, lo de Charalá, cuando se dio la rebelión de Tupac Amaru en el Perú. Pero esto no sería la independencia, ni mucho menos, pero sí fueron unas rebeliones muy grandes. En Estados Unidos, estas sí van a ser las independencias. Y lo van a hacer contra los ingleses, y eso les sirve de primera mano a los franceses para ir acorralando a los ingleses, por lo menos, o por lo menos sacarse el clavo de que los hayan sacado de allá. Y esto va a hacer que de aquí en adelante se van a dar unas alianzas completamente nuevas, y que España y Francia estén en todo juntas, y que el enemigo sea única y exclusivamente, para ese caso, Inglaterra.
Esta va a ser una época muy contradictoria, porque es la época de la mayor grandeza de Francia. Es cuando lo lograron, es cuando tienen el cuarto de hora. Ahora sí, España empieza lentamente a decaer. Se va dando un relevo en la historia. Inglaterra se va haciendo cada vez más grande. Francia se va volviendo cada vez más luminosa. Y España empieza lentamente a decaer. Y esto, digamos, va a llegar a extremos hasta que ya vaya a perderlo todo, pero todavía falta tiempo. Ahorita es que lo que pasa es que empieza a brillar menos y menos y menos al lado del poderío francés, que está mandando la parada porque finalmente el rey que nombró en España pues es de ellos. Entonces está mandando la parada. Entonces la Francia está en toda, poderosa, completa, tremenda. Y tiene sus matemáticos como D'Alembert, y tiene sus científicos y sus químicos como Lavoisier, sus geógrafos como Condamine, tiene sus biólogos, tiene toda una cantidad de científicos que son descollantes. En este momento se empiezan a hacer los puentes colgantes, ellos empiezan a desarrollar los puentes colgantes, las leyes de los gases. O sea, es muchísimo lo que se desarrolla científicamente en ese momento en Francia, que la historia no lo reconoce tanto porque Inglaterra le hizo mucho más propaganda a todo su mundo científico y va a quedar instaurada con la revolución industrial como la poseedora de todos los saberes, cuando Francia no tiene que envidiarle. Digamos, lo de Francia es serio. La gente está produciendo intelectualmente cosas absolutamente increíbles y están generando las ciencias, están generando las ideas, están generando la ciencia, están creando la separación de poderes, están creando lo que después van a ser los elementos de la química como ciencia, ya no como alquimia, sino como ciencia. Entonces es un momento muy importante del pensamiento francés a nivel matemático, a nivel histórico, a nivel científico, a nivel político. Todo esto se está dando, y todo esto viene de París. O sea, toda la intelectualidad y todo este pensamiento viene de París. Y la corte viene de Versalles. Son esos dos ejes que se están dando en este momento. Entonces, toda esta expansión, toda esta confrontación con Inglaterra, toda esta lucha en tantos escenarios, que en el Canadá, que en el Caribe, que en el continente, que en todos lados, va a terminar haciéndole mucha mella al tesoro y al fisco de los franceses, porque eso ya no aguanta, un momento en que ya no aguanta. Entonces, lo mismo que ellos tuvieron que sostener, que los ingleses tuvieron que tratar de sostener su guerra a costa de los impuestos sobre las colonias, Francia le va a cobrar los impuestos es a su propio pueblo, y los impuestos a su propio pueblo se van a volver impagables. Entonces hay un momento en que Francia está en su mayor ascenso, su mayor brillo. Ellos tienen una historia absolutamente turbulenta, pero turbulenta, y cada vez que brillan y crecen y prosperan y tienen un proyecto sensacional, les pasa alguna cosa muy tenaz que los vuelve y los deja otra vez en un tropel gigantesco. Se recuperan y vuelven y salen adelante y les toca otra. Una de las historias más, digamos, que más cambiantes de fortuna es la historia de los franceses. Los hemos visto florecer y hundirse una y otra vez a lo largo de esta serie. Lo teníamos divino en la época de Francisco I, y tenga que vinieron la Reforma y mire cómo les pasó de complicado, cuántos años se gastaron. Los habíamos tenido lindos en la época de los Capeto, y después, cuando se nos acaban los Capeto, es cuando viene la época de los Reyes Malditos. Entonces lo que pasa es que cada vez que tienen un florecimiento es más grande y más luminoso que el anterior. O sea, de alguna manera sí van avanzando mucho, aunque tengan tantos cataclismos, y después otra vez se hunden, pero salen más arriba. O sea, cuando salieron la época de Francisco I estaban más arriba, y de Enrique IV más arriba todavía, y ahorita en esta época del absolutismo están brillando con todos los hierros. Pero se avecina la que se avecina: el tema de los impuestos, el tema de la vida cotidiana del pueblo francés. Porque estos son los geógrafos, esto es la corte, pero la gente que está trabajando
tiene la vida cada vez más dura. La rumba de Versalles se empieza a hacer cada vez más escandalosa. Las guerras planetarias que está librando en ese momento Francia empiezan a arruinar el fisco. La economía se va a resentir profundamente porque ya no dan abasto. El pueblo va a sentir esa presión en su salario y en su trabajo. La corte de Versalles se va a hacer cada vez más extravagante y una cantidad de circunstancias increíblemente complejas empiezan a llevar a las puertas de uno de los procesos históricos más apasionantes, sonados y famosos de la historia, las ideas que se han venido cocinando de la Ilustración, toda esta formulación política que estamos teniendo en este momento, más la increíble decadencia de Luis XVI, porque es que en la época de Luis XV es cuando está pasando todo esto. Entonces por lo menos hay mucha cosa nueva, pero es que ya en la época de Luis XVI ya es la pura decadencia, ya es la extravagancia de Versalles, y este personaje que va a ser emblemático de un mundo autista frente a las necesidades de su pueblo, que va a ser María Antonieta, la austriaca, siendo que los austriacos y los franceses no se llevaron bien nunca, y esta mujer venía de una corte austriaca y venía totalmente desconocedora de cualquier posibilidad de lo que fuera el pueblo francés. Ella venía, acuérdense cómo casaban a las mujeres en esa época, como un intercambio de realezas. Si ella va a llegar allá, y Luis XVI va a estar en esa época, y ya ellos empiezan a perder la brújula, el control de qué es lo que están haciendo con los destinos de Francia, porque ya en ese momento la extravagancia de la corte se reproduce a sí misma y se mira a sí misma, y es cuando el favor del rey se va a convertir en una cosa como la única forma de gobernar. Entonces el despotismo ilustrado todavía con Luis XV da, por lo que le digo, por la misión geodésica, por la Laponia, por los polos, por el Canadá todavía, pero en Luis XVI ya no da, porque el hombre ni tiene la visión planetaria para eso, ni tampoco el sentido político del absolutismo que tiene Luis XIV. Él no tiene sino la rumba, él no tiene sino la pachanga, y no tiene sino la extravagancia. Esta extravagancia y la condición cada vez más dura, las penurias del pueblo francés, la mano de guerras en que los tienen metidos por aquí y por allá, porque ¿quién cree que se está enfrentando a los ingleses en ultramar, en Canadá, en las Antillas, en todas partes? Pues el pueblo de los franceses. Entonces todo esto nos va a crear en una mezcla increíble las condiciones para hacer la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa va a afectar de tal forma los cimientos de Europa, el pensamiento de Europa. Toda su historia se va a ver alterada por el hecho de la Revolución y por la segunda parte de la Revolución, que es la era napoleónica. Entonces, cuando Francia está en su momento más espléndido, en términos de expansión, dominio, presencia, geopolítica, le viene la siguiente, y la siguiente es una revolución de Padre y Señor nuestro, una revolución en serio, con R mayúscula, como nunca se ha vivido en esa época, como no se conoce hasta entonces, como serán las revoluciones después en la era moderna. Su turbulenta historia después las va a llevar por las revoluciones románticas, eso le van a pasar una cantidad de cosas, pero la Revolución Francesa es quizá uno de los capítulos más emblemáticos, más importantes y más connotados en la historia política de Occidente. La manera como se va a dar esa revolución, la convocatoria de los estados generales, los personajes que la van a integrar, el odio visceral
hacia la Bastilla como la prisión de los presos políticos que en un momento dado llegaron a ser todos los que se opusieran al despotismo del rey. La manera como el pueblo se va a expresar y se va a tomar en sus manos después de haber intentado por todos los medios ser escuchado por el rey, después de haber agotado hasta lo último lo que eran las posibilidades de que el Estado como estaba pudiera de alguna manera escucharlos y aliviar una situación que se hacía cada vez más agobiante, hasta que esto estalle en 1000 pedazos para crear un clima de cataclismo que va a llevar a esta Francia, que estaba en un momento tan exitoso, a un momento de revolución. Y la manera como la historia registra esto, en toda su huella, con todas sus ideas y con todas sus consecuencias, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los astrolabios, de los sectantes, de los geógrafos, de los botánicos, de esta gente atravesando los ríos y los mares, buscando las salidas a la China, buscando el corazón de la tierra, buscando la matemática y la ciencia, desde la época en que los Borbones empiezan a gobernar en las dos grandes países de la Europa continental, y desde los espacios de un pueblo que se sacude en medio de la gloria científica y la extravagancia de la corte para desembocar a través de las ideas y del cataclismo de la historia en una revolución gigantesca. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. O sea, y entonces que ahí hay una línea que se llama Tordesillas, y eso, la mitad del ponqué para los españoles, la otra mitad del ponqué para los portugueses, y nosotros qué, y como por qué no. Entonces esto va a generar agrias rivalidades, y es el origen de la piratería. Es precisamente por eso que los ingleses van a proponerse montarla de piratas como una forma de sabotaje y de pillaje contra el flujo de oro y de riquezas que está saliendo de América para España. Dice, bueno, si no nos deja participar en ese ponqué, por lo menos se la complicamos. Y se la vamos a complicar a través de los piratas y de los filibusteros y de toda esa época, y es cuando los mares se infestan de piratas. Y esto era una política, digamos, de la corona. O sea, unos estaban con un aval explícito que era lo que eran los corsarios y lo que se llama la patente de corso, y otros lo estaban con por su cuenta y riesgo, pero a lo bien. A la final todo el mundo estaba en la misma vuelta, que era complicarle la vida a España. Entonces, mientras tanto, cuando ya va pasando todo el tiempo, empiezan a buscar, los ingleses y los franceses van a encontrar la manera de explorar
la parte que los españoles no tienen, y es toda la parte del norte. Entonces, esto había empezado desde Francia. En las ideas de la Ilustración hay varios componentes. Uno es la libertad, la autodeterminación de los pueblos, los derechos del individuo, del ciudadano, de la integridad, que es, digamos, la parte revolucionaria, la parte que llevaría a las independencias en Estados Unidos, a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, que es todo el contenido de la libertad. Pero también tiene otra parte, que es la razón, o sea, la razón como instrumento para dirimir todas las acciones humanas. De la razón sacaron los gobernantes lo que se llamaría el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado era que un gobernante tendría tales poderes, no de la divinidad, porque esto ya logra ser bastante cuestionado, sino de la razón a través de la cual gobernaba. O sea, que sus leyes y sus actos de gobierno estaban inspirados en dictados de la razón, es decir, que el tipo no iba a pedir cosas absurdas, ni que iba a ser arbitrario, sino que la razón debería ser un criterio y una medida para el gobernante, una medida según la cual él debería ser obedecido, precisamente porque gobernaban de manera que estuviera de acuerdo con la razón. Este pensamiento del despotismo ilustrado es lo que va a llevar a Catalina la Grande en Rusia, por ejemplo, a desarrollar un proyecto enorme. Ella va a estar con Voltaire, ella va a conocer a la gente de la Ilustración, a los enciclopedistas, ella va a ayudar a Diderot, y ella va a beber de las fuentes del mundo de la Ilustración, pero no para la libertad de su pueblo, ni mucho menos, sino para la construcción de una clase inteligente en Rusia. Así ella va a crear las condiciones para que casi un siglo después de su existencia llegaran a producirse la mayor generación de escritores que Rusia le haya dado nunca al planeta. Hay que ver que Rusia ha dado muchos. Una inteligencia que fuera capaz de conservar la obra de modernización de Pedro el Grande. Entonces, eso está pasando, y este fenómeno de los gobernantes metidos en razón, por la razón, es lo que se llama el despotismo ilustrado. O sea, que ya no estaba la arbitrariedad real como tal, porque la razón se había vuelto también un instrumento de gobierno. Entonces eso hace que haya muchos intereses científicos, que haya muchos intereses en descubrir el mundo, en conocerlo, en medirlo, y que haya empresas de la corona que estén dispuestas a financiar tales proyectos. El mundo de la razón y el mundo de la ilustración le abre las puertas a la ciencia. Y la ciencia se va convirtiendo en una epopeya y en una utopía. Hoy por hoy, cuando estamos viviendo los desastres del exceso de la ciencia, podemos ver... Hoy vamos a ver el cuarto de hora de Francia antes de la Revolución, la misión geodésica, la medición de la Tierra, la expedición de Laponia y el tiempo de los Borbones en España. Antes de los días navideños, de la pausa de las fiestas que hicimos en esta época de fin de año, estábamos hablando de las ideas de la Ilustración y de la enciclopedia. Y estábamos hablando de cómo la enciclopedia compendiaba el conocimiento de una época con el fin de popularizarlo y hacer valer los derechos mediante el conocimiento, y entendiendo de qué le están hablando uno y qué derechos son los que uno tiene a partir de estas historias. Y las ideas de la Ilustración estaban generando todo el concepto de ciudadano. Las ideas de la Ilustración también tienen una parte del discurso que van a tomar los reyes de la época, y es la parte de la razón. Bastante escepticismo, sus avances y sus progresos, pero cuando esto se estaba inventando, esto era la maravilla total. Entonces esta va a ser una época de grandes descubrimientos científicos, y va a ser una época de grandes exploraciones.
Entonces la primera parte de las exploraciones la habían hecho los españoles, porque los españoles rápidamente se unificaron, rápidamente se unieron en torno a la corona, al catolicismo, o sea, resolvieron una serie de problemas una vez expulsaron a los judíos y a los moros, que fue, también se armaron otros, ¿no? Porque los judíos y los moros eran los que tenían el conocimiento de la tierra, de la ciencia, de un montón de cosas, sin los cuales se creó la corona española cuando nació como Estado Nacional, y de eso hasta nosotros pagamos consecuencias. Pero entonces resulta que España no tiene problemas internos profundos, mientras que Inglaterra y Francia se van a despedazar en las guerras de la Reforma y la Contrarreforma, como habíamos visto en su momento. El tiempo que Inglaterra y Francia se habían gastado en resolver los conflictos religiosos, España se lo había gastado en crear el gran imperio de ultramar. De manera que ella lo hace, y cuando los otros se pellizcan, 1, 2, 3 por mí, eso ya lo tienen España y Portugal, que habían hecho la vuelta primero. Eso le va a dar mucha piedra a los ingleses y a los franceses, porque van ahí como es que todo es para usted.